Ok, bueno, el libro de Salmos muestra la creación de Dios como ejemplo de su grandeza, ¿no? No sé si esto lo hablamos. Solo Job sobrepasa a los Salmos en la teología natural. Creo que esto lo hablamos. ¿Os acordáis que en el libro de Job, Dios habla con Job y le plantea el tema de ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice lo otro, cuando yo hice lo demás aquí? O sea, y hay una descripción ahí muy detallada, empezando en el capítulo 38, sobre lo que Dios hizo, sobre el orden que Dios puso en la naturaleza, cuando Dios le cuestiona a Job dónde estaba él, ¿no? Para mostrarle que cómo está desafiándole a él si él es nada, ¿vale? Muy bien. Entonces, pero sí que es verdad que el libro de los Salmos exalta la creación de Dios, exalta la naturaleza de Dios, la hermosura de lo que ha hecho y todo eso, ¿no? ¿Perdona? Ah, sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, Salmo 107 del 25 al 30. 107 del 25 al 30. Uh-huh. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. ¿Y era ahí? Sí. Es por la versión que tienes, pero sí. Sí. Sí, sí. Eran lanzados hasta el cielo y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Se tambaleaban como borrachos. De nada les servía su pericia. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción. Convirtió en brisa la tempestad y las olas se calmaron. Al ver tranquilas las olas, se alegraron y Dios los llenó hasta el puerto deseado. Hasta el 30. Muy bien, entonces aquí hay una descripción de qué. Pues a ver. De que Dios nos libre de la aflicción, ¿no? Ay, Dios mío. Pues yo creo que no, No sé dónde has leído tú, pero yo estaba oyendo hablar del mar. No sé qué aflicción era esa. Pero... Del 25, dice, porque habló y hizo levantar un viento tempestuoso y encrespado. Que ayer no me digas que es el Espíritu Santo, porque no es el Espíritu Santo. Y los libra de sus aflicciones. Es que el 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus obras. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Pero de qué está hablando? Está hablando de la grandeza de Dios, ¿no? En concreto del dominio de Dios sobre las aguas, sobre las aguas, sobre el mar, sobre las tempestades, ¿verdad? Sí, los hombres pidieron, rogaron, los marineros que estaban ahí, evidentemente, Dios los libró de su aflicción, nadie lo discute, pero está hablando del poderío de Dios en la naturaleza, de lo que ve que Él puede levantar las olas y amansar las olas. Pero, perdón, yo una pregunta. ¿Jonás es antes que está escrito antes, ¿cierto? ¿Que eso no creo? Porque tiene mucho que ver con lo que pasó con Jonás. Ya, pero eso pasaba con muchos marineros. No, yo no sé, pero es que como aquí algunos libros hablan de otros libros, por eso... No, pero no, Jonás los profetas menores son más tardíos, en general, sí. A ver, el otro día decíamos que había, creo que eran 2 salmos nada más. Sí, perdona. El otro día decíamos que había 2 salmos, o como máximo 3, 4, que se habían escrito después de volver de Babilonia. Todos los demás son mucho antes. Muchos son del periodo de David, que Jonás es posterior. O sea, no, para nada. Ten en cuenta que Jonás ¿a qué ciudad fue Jonás? Y Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria realmente cuando tiene y destaca y todo eso, pues es en el periodo en el que cautiva
al reino del norte, o Israel, como lo llamamos, o Efraín también, ¿no? No es el mismo, o sea, estoy diciendo 3 nombres con los que lo llama la Biblia. Entonces eso nos puede orientar en cuanto al periodo, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, por supuesto, los cuadros pastorales, que es verdad que están ilustrando la relación de Dios con los seres humanos. Vamos a leer, por ejemplo, 65 del 5 al 13. Estoy más relajada porque hoy me he dado cuenta que tenemos plenty of time, mucho tiempo hasta que terminemos, así que ya no estoy tan preocupada. Pensaba que íbamos un poco tal, pero he visto todo el material que nos queda, digo, no, hombre, no, si nos da tiempo de sobra. O sea, que vamos... En teoría son 29, en teoría no, en la práctica son 29 clases asistidas, en presenciales. Octubre creo que es. Vale, octubre porque creo que es julio y agosto, ¿no? Que hay fiesta. ¿Pastor? Entonces, como julio y agosto no hay clases, por eso terminaríamos septiembre u octubre, si no acabaríamos evidentemente antes. Bueno, ¿alguien lo tiene para leerlo? Venga. 65. Hasta el 13. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, tú inspiras gritos de alegría. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia. Proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada. Disuelves los terrones y nivelas los surcos. Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con su copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados desbordan su abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están asombrados con grano. Todos gritan y cantan de alegría. Entonces ahí estamos viendo ese cuidado de Dios por la tierra, ¿verdad? Empieza hablándonos otra vez en el mar. Ahora, tenemos un ejemplo del mar en el Nuevo Testamento, de ese poder de Dios en el mar, sobre el mar en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo? Cuando Pedro, cuando el Señor le dijo, ¿qué te has visto? En Hechos hay varios. Cuando estaba en la barca escondida. Cuando manda al mar que se calme, ¿vale? Me refiero en relación con lo que está hablando aquí de la grandeza de Dios. Tenemos un ejemplo vivo y en directo en el Nuevo Testamento cuando Jesús manda a las olas, que estaban bien altas, que se calmen y llegan con bonanza a tierra. Claro. Entonces, sí, tú has hablado de otros momentos que también está el mar por medio y que también hay esto, pero específicamente me refería a algo que reflejara el concepto divino, o sea, del poder divino en la persona de Jesús. Control total, ya te digo. Cuando entonces nosotros vamos ahí fuera y decimos, viento, párate. Ni caso, ¿no? Sí, sí. Uno lo intenta, pero no hay nada que hacer. Perdona, ¿qué decías, Sebastián? Bueno, pero vemos que Dios tiene un ciclo, vemos como ese agua que le envía ayuda a romper los terrones, a ablandar la tierra, a crear surcos, a formar los ríos, a que los ríos rieguen, o sea, está hablando de todo ese cuidado específico de Dios, ¿verdad? Por la naturaleza. Muy bien. Por supuesto, las estrellas, el Salmo 8, vamos a leer los primeros 3 versículos, por ejemplo. ¿8? Sí, del 1 al 3, vamos a leer. Para el director del coro, Salmo de David, acompáñese con instrumentos de cuerda, oh Señor nuestro, su majestuoso nombre llena la tierra, su gloria es más alta que los cielos. A los niños, a los bebés, les has enseñado a hablar de tu fuerza, así silentes a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, hasta ahí es el 3,
Ujú. ¿Qué es? Di el 4 si quieres, a ver lo que se pregunta, ¿no? Son los seres humanos para que pienses en ellos, los simples mortales para que de ellos te ocupes. Muy bien. Entonces, ahí vemos, claro, tenemos que vernos in situ. Muchos de ellos en muchos tiempos vivían en tiendas de campaña. Entonces, ¿qué veían por la noche? Desde luego no eran las luces de la ciudad, veían las estrellas. Y si habéis estado en los campos cuando es de noche y no hay mucha luz, se ven los cielos, bueno, que da gusto, vamos, si no hay nubes, preciosos, nítidos, perfecto, ¿no? Entonces, en medio de eso, para ellos era, vamos, genial verlo, porque yo lo intento ver desde la ventana de mi habitación, pero hay demasiada luz alrededor, no se aprecia igual. Pero en la oscuridad se ve claro, se ve. Entonces, claro, ellos estaban viendo y decían, madre mía, ¿qué es el hombre? O sea, ¿qué somos nosotros? Nosotros no somos nada. Tú has hecho todas esas cosas maravillosas y tú te ocupas de nosotros, unos pequeñajos aquí, comparado con todo lo que has hecho, ¿no? Entonces... Y le has puesto nombre a cada estrella. Uh-huh. O sea, cada vez que dice una cosa, el Señor nos deja más perplejos. Entonces nos habla de su dominio, nos habla de su eternidad, evidentemente, de su capacidad, de todo. Por eso, cuando viene el enemigo a intentarnos hacer creer que algo no es posible, tenemos que rechazar esos pensamientos, ¿sí? Sí. Uh-huh. 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 Sí, sí, totalmente. Sí, yo lo he visto, lo he experimentado también. Y de hecho yo cuando voy de viaje a zonas de mucha lluvia le digo que no llueva más que cuando estamos recogidos en el sitio que dormimos o en la cafetería donde estamos comiendo, pero que no estemos empapándonos por la calle y gracias al Señor la verdad que responde. Sí, él tiene el control, no cabe duda, ¿no? Pero muy bien. Entonces, exalta la palabra de Dios, esa es otra cosa importante. Sabemos que hay un salmo, que lo mencionamos el otro día, que es el Salmo 119, que además había dicho que tenía unas divisiones especiales, que era por... Esas divisiones, el libro de Salmo... No, las divisiones que tiene el Salmo 119, Aleph y todo eso, ¿qué eran? Que lo dijimos aquí. Cuando hablamos del acróstico... Habla de la palabra de Dios, pero está dividido, cuando ves el Salmo 119, cada porción empieza por una letra, es una letra, la letra hebrea. ¿Eh? No. Selah significa pausa, descanso. Sí, la palabra en hebreo, pero hablamos del acróstico, hablamos de que usaban los acrósticos, pusimos como ejemplo el Salmo 119. Y entonces el Salmo 119, durante 176 versículos, habla básicamente de la palabra de Dios, de distintos aspectos, lo llama estatuto, lo llama ley, lo llama distintas palabras sinónimas, pero está hablando de la palabra de Dios básicamente, de la importancia de su palabra, de la necesidad de que nosotros tengamos su palabra en nosotros, la obedezcamos, etcétera, etcétera. O sea, con mucho énfasis, ¿verdad? Muy bien, ¿seguimos? Ok. Esto lo hemos dicho ya. Los salmos son citados más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento, ¿eh? Unas 70 citas, que suponen el 25% de las citas del Antiguo Testamento. O sea que aun siendo libros que básicamente son cánticos, como en medio de ellos también hay profecía, ¿verdad? Hay varias profecías con respecto a Cristo, ¿os acordáis de alguna? Sí, no quebraste ninguno de tus Eso. huesos. Por ejemplo. Ropa fue echada en suertes, ajá. Ajá. Muy bien. Salmo 22, perdón. Traspasado Los- las manos. y los pies. Ujú. También habla de que lo traiciona, que el dinero ese pagado iba a ir al templo.
Pero eso no es en los Salmos, esos son los profetas menores. Esos son los profetas menores. Bonito precio por el que me habéis apreciado. Creo que es en Zacarías, si no me equivoco. Pero bueno, entonces, aún así tiene un montón de cosas que ya dijimos que no era doctrina, pero sí enseña o enfatiza o ilustra también la palabra de Dios. Y las ilustraciones, ¿Jesús usaba ilustraciones o no? Por ejemplo, las parábolas. Claro, él usaba constantemente ilustraciones porque tiene un efecto de memorizarse más fácil. Cuando lo ves en tu mente, no solamente oyes una teoría y tal, muy bonita, pero si encima lo ves, hoy en día usamos proyecciones porque nos ayuda a que se quede. Es importante la ilustración, se queda mejor. Y a veces hay gente que solo se acuerda de la ilustración que el predicador dijo, no del sermón. Pero la ilustración fue tal que consiguió cautivarlo y se acuerda de esa ilustración. Entonces Jesús usaba muchísimo las cosas que podía ver la gente, a las que se podía remitir y las que podían dar. Yo, de hecho, no sé si lo he comentado aquí, pero yo cada vez que veo un pájaro muerto, siempre me acuerdo de que no cae uno solo sin el consentimiento de mi Padre. Y le doy gracias a Dios, porque nosotros valemos mucho más que ellos. Entonces, fíjate cómo pueden ser de gráficas las lecciones, ¿verdad? Muy bien. Muestra la experiencia del hombre piadoso con las luchas y las victorias, ¿no? Y también del impío, con sus derrotas y su ruina. Es bastante descriptivo, entonces podemos ver ambas cosas, ¿verdad? Muy bien. ¿Seguimos? Bueno, está dividido en 5 libros, que supongo que lo sabríais o no, ¿vale? El libro 1 que va del 1 al 41, de los cuales de David son 37, salmos devocionales del 42 al 72, salmos litúrgicos del 73 al 89, anónimos, aunque creemos que el 90 era ¿de quién? De David. ¿De qué? De Moisés. El 90 creíamos que se cree que es de Moisés. Sí, el Salmo 90, ¿vale? 90%. No. Te ha salido bien, Sebastián, te ha salido. Vale. Anónimos, pero bueno, algunos se cree quiénes son el autor, pero no tenemos una forma 100% segura de saberlo. Y luego están salmos postexílicos del 107 al 150. Bien. Postexílicos no son necesariamente, porque ahí en realidad también son durante el exilio. Muchos de esos salmos, por ejemplo, el 137, no sé si os acordáis de un grupo que se llamaba Bonnie M. Sí. Ellos pero cantaban en inglés. Cantaban, pero eran, bueno, lo que pasa es que el chico de color, Salud. no sé de dónde, pero vivía en Alemania. No lo sé. De todas maneras, cantaban en inglés seguro y ellos cantaban el Salmo 137. ¿Qué dice el Salmo 137? Lamento de los cautivos de Babilonia. Babilonia. Por eso sabemos que no fue después del exilio. Sí. By the rivers. De los judíos. Sí. Junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a su paladar, y de ti no me acordaré, sino enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Eran judíos que estaban en el exilio. Y ellos estaban... No creo. Bueno, no lo creo, no lo sé. Sí. Pues es que no sé, la verdad. A lo mejor, que no te digo que no.
De todas maneras, hay muchas letras de la Biblia que... ¿eh? Sí. Yo es que como la letra no... Yo lo que hacía es que lo bailaba la canción. Pero entenderla no era nada de... Tú eras en inglés. Entendíamos los ríos de Babilón, eso es lo By que the rivers, por los ríos a los ríos de Babilonia. Es justo lo que decía. ¿eh? Sí. Discotequero. Marcos, fue en el 75, 76. Bueno, lo de la canción es en el año 80. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Perdona. El primer libro, segundo libro, está también aquí en el libro este. Pues no lo sé. No lo sé. Debería ponerlo porque, vamos, es básico que sepáis que hay 5 divisiones. Sí, pero debería estar porque sí que son 5 libros y es importante que sepáis que son 5 libros. ¿eh? Que si está en los apuntes lo de que son 5 libros. Este último, sí, lo primero que está anterior. ¿Qué página estás? Esto está en la 107. Página 107, Está en la 109. Vicente. 109. 109, vale, perdón, 109. Primer libro, segundo libro, tercer libro. Ok, Juan. Bueno, por temas de confianza, por ejemplo. A ver, el 11. ¿Qué dice el 11? ¿Mm? El Salmo 11. ¿Cuál es la confianza ahí? Muchas divisiones. Claro. Salmo 11, el refugio del justo, Ujú. al músico principal, Salmo de David. A ver, ¿de qué va? Comenzándolo, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su mano, en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ahora, Jehová, empieza diciendo, Jehová, En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Y cuál es la lección de eso? confiar en el Señor. Eso no vale como de explicación. No vale nunca en una explicación que uses la misma palabra que se usa en la pregunta. Tendrás que darlo de otra manera. A ver, entonces, pongámoslo en una situación del día a día. Por ejemplo, evidentemente no nos vamos como aves al este porque es un lenguaje poético, no lo olvidemos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Puede ser cualquiera, ¿eh? No tiene que ser Sebastián. Jehová he confiado. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Decís a mi alma que escape al monte cual ave. Ujú. ¿Qué estás ofreciéndote? Solo rascándote. Vale. Pero solamente este versículo podemos leer el anterior y El 11. En Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Qué le diríamos qué podríamos poner en nuestros días de algo de eso? Pues, a ver, es que está Mi refiriéndose confianza está puesta en el Señor. a nuestro profundo sentimiento. Es como si pudiéramos nosotros escapar de lo que estamos sintiendo. Como si pudiéramos decir, oiga, el ánimo, ese ánimo que tengo, a ver, es que no sé cómo explicarlo, pero No, yo creo que os lo estáis haciendo muy complicado. sí, por eso es más sencillo de lo que parece, pero realmente dices, yo confío en el Señor Yo confío en el Señor y no sé si me van a pagar el sueldo, pero yo confío en el Señor.
Entonces no voy a volverme loco pidiendo préstamos, no voy a moverme por ahí como si no tuviera un Dios en el que confío. Yo confío en el Señor, Él ha dicho que va a cuidar de mí. Eso es lo que está diciendo el salmista. Sí, por ejemplo, cuando hay gente que por alguna razón quiere hacerte algún mal Ujú, y te entra el miedo y dices, bueno, pues me voy a esconder ujú, sin haber hecho nada malo, ujú. Claro, por ejemplo. pues me voy a apuntar en algún sitio, ¿no? Para que no me encuentre. Y entonces, aplicando este versículo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues salir del agujero. No escondernos. Salir tranquilo de que Dios te va a defender. Exactamente, exactamente. Claro. O sea, ¿cómo me dices a mí que me escondas si yo he confiado en Dios? No tengo que esconderme. No importa que vengan los enemigos, yo tengo a mi guardador conmigo. Yo tengo al que cuida de mí, al que me provee, el que hace todas las cosas. ¿Cómo me dices que me esconda? ¿Cómo me dices que huya? ¿Cómo me dices que busque una alternativa? Si yo he confiado en Dios. Claro. Eso es lo que está diciendo. Exactamente. Pero muchas veces vivimos así. Vivimos así. Una vez estamos altos, otra vez estamos bajos. Pero porque salimos corriendo al monte con la ave. Y eso es lo que tenemos que entender. David decía, pero vamos a ver, si yo confío en Dios, si yo sé quién es mi Dios, y luego lo exalta en ese mismo salmo que hemos leído, su gran poder, su maravilla. Entonces, si yo tengo un Dios que es así de grande, ¿por qué tengo que huir? ¿Por qué no puedo quedarme aquí y enfrentarlo? Porque Dios va a estar conmigo. Voy a poner un ejemplo. Hoy yo trabajo haciendo traducciones porque la iglesia no puede sostenerme con suficiente dinero. Y yo le he dicho, mira, Señor, esta mañana yo estaba orando y tal, y le digo, mira, no voy a estar cogiendo traducciones ahora, yo quiero estar orando. Pero luego me tienes que dar. Y le he dicho, y como hoy me voy a la clase de allí y yo no voy a poder trabajar en las horas que suelen salir más trabajo, necesito que saques uno grande que yo pueda hacer, que lo pueda hacer entre hoy y mañana tranquilamente, que no sea muy complicado y lo pueda entregar sin problemas, porque hoy no voy a poderle dedicar mucho tiempo. Vale. Ha salido algún trabajo que no he podido coger y de repente ha salido mi trabajo, que sí he cogido. Que efectivamente era como yo había dicho, para 30 horas de trabajo, no son 30 horas ni muchísimo menos, pero que me dan 30 horas, que puedo estar haciéndolo entre hoy y mañana relajada y tal. Eso es lo que tenemos que entender. Yo opté por decir, no, Señor, yo voy a orar en lugar de ponerme a hacer trabajos, porque si me pongo a hacer trabajo no estoy confiando en ti. Ya tú te ocuparás de sacar el trabajo después. Eso es lo que hablamos. En Jehová he confiado. Entonces voy a actuar como alguien que confía en Jehová. Y eso lo tenemos que hacer en el día a día, en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Nuestro Dios puede, pues tenemos que confiar en Él. De consuelo, por supuesto, porque al igual que en nosotros, también los judíos pasaban situaciones dolorosas, ¿verdad? Aunque el Salmo 37 habla de consuelo, pero habla también de la tentación de mirar a los demás y decir que bien les va a los malos. Entonces, sí, ese es un salmo de David, si no me equivoco. Luego, históricos, hay varios de ellos, como veis ahí, que hablan de momentos históricos dentro de la historia de Israel. El 137 ya lo hemos leído, que es en el periodo durante el exilio. El 78, si no me equivoco, es cuando la salida de Egipto, etcétera, ¿no? Bueno, y luego los salmos de imprecación. Qué palabra más fuerte, ¿qué quiere decir eso? Vamos a leer el Salmo 3. A ver qué dicen. ¿El Salmo? 3, el primero de la lista. Oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Ese es el 3? Sí, no, todo entero. Bueno, está claro que todavía no es imprecatorio, sí que sí. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre
No, pues ese no es un salmo imprecatorio. No, ese no es un salmo imprecatorio. Ese está mal puesto. Sí. No sé si ahí te ponía, no, pero a mí de vez en cuando que me pone, por ejemplo, clamar al Señor y me respondió desde su monte santo, punto, interludio. Bueno, porque será el Selah. Selah. Eso ahí pondrán interludio. Claro, claro, pero si lo miras en una Biblia del 60 dirá Selah en ese momento. Vale. Vamos a intentar otro salmo porque ese no es imprecatorio. ¿Qué diferencia hay de imprecatorio con deprecatorio? No, imprecatorio. No, pero ¿qué diferencia hay con deprecatorio? No es deprecatorio. ¿Ahí pone deprecatorio? Aquí, ¿qué diferencia hay en los salmos deprecatorios con los imprecatorios? No, es que yo creo que ahí hay un error. No, pues está mucha diferencia. Salmos deprecatorios. Pero hay Ignora en ellos el auxilio divino. Yo sé que hay deprecatorios e imprecatorios, pero justamente debe ser diferente. No, yo he enseñado salmos como asignatura y solo hay un tipo. Mira, Pero a ver. por eso te decía ahora que hay varias clasificaciones, porque aquí tienen otra clasificación. Dice, de alabanza, eucarísticos, deprecatorios, de peregrinaje y procesionales, que son otras cosas. Sí. Están algunos parecidos, pero no. No, yo creo que ahí hay un error en la palabra, el deprecatorio. Vamos a ver. El 7 lo tenemos aquí en imprecación. Vamos a mirar el 7. Porque los salmos imprecatorios tienen que ver con pedirle a Dios cosas como arrasa a mis enemigos, aplástalos, que sus hijos no vean la luz, que no sé cuántos, ese tipo de oraciones. A ver el 7. Y el 3 en esta lista lo podéis quitar, que no es correcto. Si lo habéis cogido, lo habéis apuntado, es incorrecto. ¿El 7 sí dice una oración de ese tipo? Por eso te digo, pero que siempre se han llamado imprecatorio, yo no sé por qué lo llaman. Sí que es, ¿no? Vale. Uh-huh. Claro, sí, pero bueno. Como definición dice, es propio de la súplica o relativo a ella. Se considera deprecatorio ciertos usos del imperativo. Entonces, tiene que decir, haz esto, haz aquello. Sí, es deseable el mal o una destrucción. Uh-huh. Cuando lo desean, todos los salmos en los que hay partes, no necesariamente todo el salmo, pero una parte del salmo se dedica a decirle a Dios que destruya a sus enemigos, a sus descendientes, que haga esto, que los arrase y todo ese tipo de cosas. Eso se llaman salmos imprecatorios. En vuestros apuntes dice deprecatorios, pero deprecatorios solamente está hablando del imperativo, ¿vale? Pero eso es lo que significa. Entonces, ese tipo de oración está basado no en los principios divinos, es decir, no quiere decir que nosotros tengamos que orar de esa forma. Señor, a mi casero que siempre está detrás de mí y que me habla mal, que lo parte un rayo. ¿Eh? Sí, es que voy a explicar lo que pasa. Ellos tenían el concepto y de hecho muchas veces lo vivían en vivo y en directo y por eso tenían ese concepto, que muchas veces el castigo de Dios era inmediato, ¿vale? Y arrasaba. No siempre, pero por ejemplo, cuando oías del tema de Ai y Acán, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hizo mal. Siguiente ciudad, fulminaos. Eso lo vivieron como parte de su experiencia. Entonces, ellos tenían el concepto de que Dios tenía que actuar sobre sus heridores, sobre los que les buscaban el mal, automáticamente. Ese es un concepto erróneo, no es el concepto de Dios, porque en realidad la palabra de Dios que nos enseña acerca del castigo de Dios y de su paciencia. Por ejemplo, Sí, ¿no? De lo que yo digo. Ahora lo leemos. Pero... Lo que está diciendo, lo que se me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, en el Nuevo Testamento ya, está ahí, creo que Pablo, o Pedro, no me acuerdo quién era, había uno que estaba chinchando todo el rato. Elimas, sí. Le dijo, patallín, y lo dejó ciego ahí en un momento. Claro. Y eso, básicamente, No. No. A ver, vamos al Salmo 10. Vamos, sí, pero no, a ver. Pero ahí fue porque estaba impidiendo que la palabra se predicara.
No, pero es que no es lo mismo. Una cosa es que ataques a algo que impide que la palabra se extienda y otra cosa es que tú le pidas a Dios que dañe a la gente que te ha hecho daño y que les dañe. O sea, vamos al Salmo 10, que dice el pastor que ahí se ve claro. O el 15, venga. ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuro? Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros. Pues hacen alarde de sus malos deseos, hacían las cosas. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios, parece que piensan que Dios está muerto. Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen, pero sobre todo el 2, el versículo 2, con arrogancia. Una arrogancia Atrapados en el mal que bueno. traman. Hay algunos que son muchísimo más descriptivos en lo que les desean a los enemigos y en lo que quieren que Dios haga, ¿vale? Entonces, ese concepto hay que distinguir, Andrés, ¿no? O ya te he cambiado. ¿El 15? Sí. Eso me refiero. Ese tipo de oraciones que cuando uno las lee, no me digáis que cuando leéis esos salmos no os sentís incómodos. Te sientes, dice, oye, esto. Bueno, no te digo que no tengamos tentación, pero la tentación no hay que sucumbir. Entonces, ¿entiendes la diferencia? Estoy de acuerdo, porque si los salmos está y lo hacían los judíos y están ahí escritos y es palabra de Dios, porque tú tienes unos enemigos que... ¿Estás circuncidado? Porque en el Antiguo Testamento está, y entonces lo hacían ellos y vamos a hacerlo. Es que ese razonamiento, Andrés... Esa razón, para eso No, culminamos un mogollón de cosas porque como estoy circuncidado, todo el Antiguo Testamento me lo mandó el Padre. no, lo que es que tienes que interpretar, tenemos que seguir las pautas. Tú habías estudiado hermenéutica, ¿no? Entonces tenemos que seguir las pautas de interpretación correctas. Y entonces tenemos que entender que cuando ellos están orando de esa manera, están expresando lo que ellos creían. Y como dijimos el último día, que hablamos un poco del tema cuando ellos expresan lo que ellos creen que es así, Dios no lo borra, lo deja para constancia, porque es verdad, ellos pensaban así. Pero eso no quiere decir que lo apruebe. Y la prueba misma es que cuando lo leemos nosotros, nos sentimos mal por ese tipo de oración. Lo lees y dices, pero eso es porque el Espíritu Santo nos muestra a nosotros que eso no está bien. Está claro que yo no voy a orar porque mi vecino se mate. Eso está claro, pero no sé, si yo lo hacía, tampoco está tan Hay un matiz que el Señor Jesús lo cambia cuando empieza a enseñar acerca. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo hoy. No, es que yo le diga a Dios, el judío está en la ley de salvación habla a todavía. mis enemigos, inúndalos y que les caiga lluvia para que se ahoguen. Y eso no es que yo le voy a, si él me rompe un ojo, yo le voy a romper un ojo, porque la ley es de Dios. Pero vamos a ver, ¿los samaritanos cómo se llevaban con los judíos? Mal. Cuando los samaritanos no quisieron acoger a Jesús porque vieron que iba camino de Jerusalén, ¿cómo lo recibieron? No lo recibieron. No lo recibieron. Es más, Jacobo y Juan vinieron y dijeron, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los destruya? Y Jesús dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Los samaritanos no eran enemigos de Jesucristo, ellos están orando porque les libre de sus enemigos. No es librar. Librar de los enemigos es una cosa, machacarlos y espachurrarlos y romperle los brazos y que sus mujeres sean estériles y que sus hijos se caigan por un barranco y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Realmente no congenia ciertos salmos, estos de... ¿cómo se llama? Los imprecatorios. Los imprecatorios no congenian con la enseñanza de hoy del Señor Jesús. Entonces solamente lo digo para que entendáis que cuando hay ese tipo de salmos, ellos lo están expresando en su entender de que Dios castiga inmediatamente a los que han hecho el mal. Ahora, yo creo que más de uno de aquí nos hemos encontrado con gente que nos ha hecho daño. Y bastante, ¿verdad? Y le pedimos al Señor que nos haga justicia. Y no ha pasado todavía nada, a lo mejor, ¿no? Y entonces
a lo mejor nos sentimos con la tentación de echarle una oracioncita de estas, pero no es la manera de Dios. La justicia de Dios se va a manifestar cuando llegue el momento y Dios va a tratar con esas personas como Él tenga que tratarlas. Pero lo importante es que mi corazón esté libre de enemistad, que yo no busque la venganza, ni en oración, ni con actos. Pero la verdad es que ya cuando uno ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, Dios le da muchas maneras de orar que no necesariamente, oiga, Señor, por favor, sácale un ojo y québrale un brazo. No, uno muchas veces le ha tocado decir, Señor, cambia ese corazón, no apártalo de mí. Eso es otra cosa. Y el Señor se encarga De convertirlo, inclusive. Yo había oído una prédica de un pastor muy querido que decía, miren, hablaba de la fe, decía, mira señora, amiga mía, que tiene tanta fe, que hay otra señora que le hizo tanto daño y era una bruja, decía el pastor. Y era terrible y tal, y la señora dijo, Dios, te pido, desaparece esta mujer. Y la señora se murió. Bueno, pero uno no está diciendo de qué manera Dios tiene que actuar, pero seguramente sí que uno puede actuar para que el Señor ve que no puede más, que le sigan haciendo daño, porque uno tiene que a veces orar también con sinceridad y decir, Señor, aléjalo, sácalo, desaparece. ¿Qué más? Dios sabrá cómo lo hace, pero sin duda es un poco la manera de orar lo que está muy duro ahí en el Antiguo Testamento, pero que sí que la intención continúa en este tiempo, no que el Espíritu Santo le atenúa a uno el rencor y el odio y de pronto ya no es capaz uno de orar así. No, a ver, la Biblia dice, bendecida a los vuestros enemigos, a los que os hacen mal. Dadles bien por mal, invertid bien en los que os han hecho mal. Entonces, para nada cabe nada de eso. Y si alguien es alguien que te está molestando, pídele al Señor que te dé gracia para amarlo. ¿Eh? Porque eso es lo que tenemos que mostrar como creyentes, el amor de Dios hacia esas personas que nos han hecho mucho daño. Discúlpame, todo eso es cierto, pero que seguramente uno puede decir, Señor, si esta persona no cambia, hazlo a un lado. Hasta ahí. No, eso no está diciendo de... Que lo pasa, ¿verdad? No, pero está un rayo, no. Está diciendo, hazlo a un lado. Si ya este Señor no permite o esta señora no cambia, no es... Hazlo a un lado. Pero no decir nada más. Ya, de todas maneras sabemos que hay oraciones que llegan y oraciones que se quedan aquí en el techo. Dime. El Nuevo Testamento habla acerca de los creyentes que cometen ciertos pecados y se les amonesta, van dos personas más y se les vuelve a amonestar y dice, bueno, si no cambia, te lo vuelvo. Gentil y publicano, sí. Claro, pero una cosa es que lo tengas por un gentil y publicano y otra cosa es que digas, Señor, manda un rayo que se muera. Porque eso iría totalmente en contra. No, pero ahí estamos confundiendo. Una cosa es que en medio de la iglesia se corrija y se disciplina a la gente y que cuando viene alguien que sigue viviendo en su pecado, que no reconoce su pecado y no se quiere arrepentir, no lo consideres hermano, ni le digas Dios te bendiga. Y está bien clarito en la Biblia. Yo no tengo por qué decirle Dios te bendiga, porque esa persona no está arrepentida, viene a la iglesia pues porque se encuentra a gusto por lo que sea. Entonces yo tengo que tener cuidado con eso. Eso es una historia. Otra cosa es que yo ore para que Dios lo fulmine, para que Dios haga otra cosa, ¿vale? Eso es la diferencia, es lo que estoy tratando de decir. No, no, y no tienes que invitarlo a tu casa, ¿eh? Y también me imagino que habrá diferencia en por quién estás orando. No es lo mismo que estás orando por un hermano que te hace daño a que estás orando por Satanás que tiene una persona, o sea, por una persona que es el mal en persona y que no tiene nada que ver contigo. Entonces, hay también un poquito de diferencia en lo que tú puedes orar. A ver, si lo llevamos al grano de sexo, para que no sé qué es asunto, no va por ahí los tiros. Pero sí es cierto que en algunas ocasiones pues ha habido batallas espirituales donde tú estás ahí llevando el evangelio, no sé qué, y hay personas que son herramientas de Satanás puras y duras, o sea, que ellos lo reconocen, o sea, son santeros o lo que sea, y ha habido veces que no ha tenido que orar para que el Señor le cierre la boca y que deje de interceder y deje de, o sea, porque si no... Pero eso es otra cosa, porque estás tomando autoridad como iglesia. Esto es como contra alguien que está intentando estorbar la extensión del reino. Eso es una cosa,
Y otra cosa es contra alguien que a mí me molesta, que a mí me duele y que a mí me hace daño. Son diferentes cosas y no confundamos porque no es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Muy bien. Sí, claro, como... Ujú. No os venguéis, dice el Señor, Dios paga de eso. Claro. Desear el mal de una persona, estás haciendo un juicio. Claro. Pero, claro, hay momentos en que hay que disciplinar, por supuesto, y hay que hacerlo. Para eso está el pastor, y si hay ancianos o lo que sea, eso ya la Iglesia tiene su manera. Pero eso hay que hacerlo y es irremediable. Otra cosa es tratar con gente que estorba la extensión del reino y atar esa manifestación, como hizo Pablo con efectivamente Elimas. Sí, por supuesto, eso también puede acontecer. No hay problema. Pero no confundamos porque una cosa es A y la otra cosa es B. Y es vino y agua, sin adulterar ninguno. Entonces podemos ver también que en aquellos tiempos la situación a menudo o temporalmente a menudo estaban las naciones o la nación de Israel en guerra. Bueno, Y claro, total. me imagino al rey que fuera pidiendo al Señor, Señor, reprende a los enemigos, mira esto, mira lo otro, pégale 2 patadas, mándale a avispa, mándale lo que sea. Me imagino yo. Claro, que eran enemigos físicos, aparte de que también fueran espirituales, pero físicos porque vivían el día a día así. Ya, pero normalmente las peleas, o sea, las oraciones que decimos que son imprecatorias, son más de individuo por individuo. No está hablando de naciones en general, en la mayoría de los casos, sino está hablando del problema que tiene con alguien que le ha hecho daño. ¿Qué daño nos van a hacer? Y el que se crea que en este mundo se puede pasar sin daño, se equivocó de mundo. Es que aquí sufrimos y aquí nos hieren, y nos hieren los más cercanos, porque de los otros nos da igual. A mí que una persona en la calle me diga chorradas, es que me da exactamente igual, pero alguien que yo conozco, que yo quiero, que yo me he abierto mi corazón, me diga barbaridades, me duele, y me parte el corazón. Es normal, porque somos de carne y hueso, pero ahí es donde se muestra si somos de Cristo o no somos de Cristo, de qué espíritu somos, ahí es donde se ve. Muy bien, entonces luego, con respecto a la vida, ¿verdad? En este caso, las palabras no son sinónimas, pero ahí en ese libro están usando eso en el sentido de lo que estoy explicando yo, de la imprecación. Bueno. Bueno, pero en el diccionario que él ha buscado ponía simplemente que uno usa el imperativo, simplemente, y que son oraciones, no que digan necesariamente desearle el mal. ¿Dónde lo has buscado tú lo de...? En la página 111. Vale. Luego, salmos misioneros, el Salmo 2 que dice, pídeme y te daré Las naciones. por herencia. Te comiste el trozo. Por herencia a las naciones, ¿no? En fin. Entonces, estos salmos, que son misioneros, nos tienen que hacer pensar en qué. Porque nos pasamos la vida que los judíos eran un pueblo para ellos solos. ¿Pero era ese el concepto de Dios en el Antiguo Testamento? Por ejemplo. ¿Me explico lo que he preguntado? Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, aunque los judíos fallaron, y la Iglesia muchas veces falla en eso, en nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio, pero los judíos sí habían sido encomendados con la responsabilidad de anunciar a su Dios, de darlo a conocer. Satanás se encargó de levantarle enemigos que les hicieran sentir pocas ganas de ir a compartir, y tenemos ahí a Jonás, que ¿qué pasó? Dios le dice, se fue por otro lado porque sabía que Dios los iba a perdonar. Y decía, no, estos guarros que nos han hecho barbaridades, que nos han maltratado, que no, a estos que les caiga un rayo, vamos, a estos que yo no voy a ayudarle a Dios a que los perdone, ¿no? Y se va fuera de la ciudad, curiosamente. De la ciudad, se va en el barco y se viene para España, o sea... Ya eso digo, cuando ya viene y predica a Nínive, y dice que se va fuera de la ciudad esperando. A ver si cae el rayo, a ver si cae el rayo. Él dice, a ver si después de todo no lo he conseguido, a ver si lo he hecho mal y lo he conseguido que caigan, pero no. Tremendo, pero a veces somos así.
Muy bien, entonces de la naturaleza, por supuesto, hay muchos, realmente ahí hay solo unos, pero hay muchos más que hablan de la naturaleza. Salmos de acción de gracia, esta lista no es exhaustiva, estos son algunos. De acción de gracias también hay bastantes. De peregrinación. Vamos a leer el 120. Las procesiones. Estoy angustiado, llamo Sí. al Señor y Él me No, de peregrinación. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de la lengua embustera. ¿Qué más puede recibir lengua embustera? Flechas puntiagudas de guerrero, ardientes brasas de retama. Pobre de mí, que vivo como extranjero en Mesec, que he acampado entre las tiendas de Kedar. Demasiado he vivido entre los que odian la paz. Cuando yo hablo de paz, ellos hablan de guerra. Okay. Aquí, ¿qué es lo que pasaba con este salmista? Según lo que hemos leído. Pues es que él dice que vivía como extranjero, básicamente lo que nos pasa a algunos de nosotros o a muchos. Claro, porque estaba entre gente que no eran creyente. Entonces, es un salvo de estoy aquí pero no es mi lugar. Es lo que está diciendo el salmista. Además habla de los que odian la paz. O sea, están en un pueblo enemigo. Soy pacífico, dice, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Claro, Eso no pasa hoy, Andrés. claro. Lo que dice el salmista en el último versículo, yo soy hombre pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Se meten conmigo. Que dice que es lo que pasa hoy en día. Pero sin duda mirando las dos versiones, es mucho más poética. Está más bonita. Que esta, Está más bonita. que inclusive la nueva versión es más seca, ¿no? Esta tiene mucho más. O sea, han trabajado más el tema poético, sí. ¿Sabes? Y aquí a lo mejor el criterio fue, dice, total, no vamos a conseguir que la poesía se note, pues da igual. A lo mejor, estoy hablando por hablar. Lee si quieres. Pero ya puestos a leer, lee el 121 para leer otro. Que también es de peregrinación. Sí, sí, ahí lo pone. 120 a 100, pero vamos a leer ahora el 121, Andrés. Este cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Alto la vista hacia las montañas. Viene de allí mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar, al salir y ahora para siempre. Muy bien. Entonces ahí nos habla, ¿verdad? Entonces no es de los montes que viene su socorro, ¿de dónde viene? Del Señor, ¿vale? Muchas veces por los montes venían ahí los que venían a ayudarle, los ejércitos, pero dice, no, los míos, mi salvación, mi protección está en Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que no es en que tengamos buenos amigos en la tierra, que no es que vayamos con el cirujano más hábil que pueda haber en toda la comunidad, con respeto a los médicos, pero si nosotros no vamos con la confianza en el Señor, vamos erróneos. Si nuestra confianza está en las habilidades de ese profesional, de lo que sea, del coche, de cirugía, de lo que sea, vamos equivocados. Nosotros, nuestra ayuda tiene que ser Jehová. No es lo que puedan mandarme otros. Ahora, ¿Dios puede usar a otros? Sí, pero es que el sistema funciona de esa manera. Yo confío en Jehová y Dios a lo mejor usa a otros. Pero no es yo confío en otros y que Dios los use. No funciona así. Cuando hacemos eso, vamos mal. Claro, yo vengo al Señor y yo siempre le digo a los hermanos de la iglesia, por ejemplo, cuando van a cirugía o lo que sea, porque a veces dicen, ay, es que me va a hacer el médico este que es maravilloso. Digo, mira, hermano, ese médico puede ser maravilloso,
Pero tú no vayas porque el médico es maravilloso. Vete allí con la confianza en tu Señor. Que Él va a intervenir y que aun si el médico tiene un mal día, porque los médicos tenéis mal día, ¿no? O solamente pasa y malas noches. Pues somos seres humanos, entonces podemos fallar. Que sea el Señor el que le ayude a mover sus manos. Yo le pido que le dé una habilidad que el médico alucine y diga, pero qué bien lo he hecho hoy. ¿Cómo me ha salido tan bien? No lo va a decir a nadie, pero él va a pensar, pues eso es lo que yo le pido, que él diga, madre mía, pero ¿esto cómo ha sido? Porque nuestro Dios es poderoso para hacer eso. Entonces nuestra confianza tiene que ser en el Señor. Sí, Andrés, cuéntanos. Yo como yo lo veo, ¿no? Lo que quita es que en realidad Dios es maravilloso, pero nosotros no. Entonces, ¿Por qué dices eso? Yo creía que era maravillosa. cuando Dios te está diciendo, no te preocupes, yo te protejo, yo te no sé qué, yo te saco, no sé qué, Claro, pero claro. te pone una condición que es que seas recto ante tus ojos. Ujú. Y como dentro de nosotros sabemos que hay mal días que estamos torcidos de rectos, pues por eso yo creo que nos falla un poquito la fe porque no confiamos en que nuestra rectitud sea respondida por Dios con esa barrera protectora tan maravillosa y no sé qué. Tenemos un poco de desconfianza en nosotros, es decir, ¿será que yo estoy haciendo la vida tan recta que el Señor va quitándome todo por tal? Vale. O sea, no es que no nos fiemos del Señor, Entonces, Andrés, el problema ahí radica en qué. No, ¿en qué radica en verdad? Sí, pero yo basándome en lo que tú dices, te estoy preguntando. Tú estás creyendo que si te portas rectamente tienes méritos y por tanto Dios te obra. Sí, sí, sí. Nunca. Entonces, se cumple la premisa que es, el Señor dice, si eres justo, nadie te tocará. Entonces tú dices, vale, pues intentas ser justo, pero a veces patinas. Entonces, no es que yo haga méritos para que el Señor me premie y me colme de regalos, sino que hay una serie de cosas, o sea, hay promesas que son condicionales. Y, hombre, a mí me encantaría que no fueran condicionales. hay promesas que son condicionales, pero la gracia de Dios no tiene condición. Es un don gratuito de Dios y yo todo lo que recibo en esta tierra no tiene que ver con que me pase días ayunando, orando, congregándome, sirviéndole. Eso no. Lo único que va a adquirir que yo reciba algo, la protección, etcétera, etcétera, son sus méritos. Él me va a guardar no porque yo sea maravillosa, no porque yo esté, que bueno, él diga, madre mía, qué hija, ¡mua! No, ni tú, ni nadie. Aunque seamos maravillosos, eso nunca va a ser la motivación para que Dios cumpla el cuidarnos, el amarnos. Y eso es lo que nos falla entre nosotros. Creemos y nos creemos esa mentira de que depende de nuestra acción. Pero en el Nuevo Testamento nos enseña claramente que es todo por gracia. Por gracia. No recibimos absolutamente nada de parte de Dios si no es por su gracia. Todo lo demás es por gracia. No, te disciplinará, pero eso es otra historia. Que Dios te discipline no quiere decir que Dios no obre y no te cuide y no te guarde, pero te va a disciplinar, que son dos cosas diferentes. Pero él está hablando de creyentes. Él está hablando de un creyente que no anda bien y un creyente que se cree que no está recibiendo o que no va a recibir o cómo voy a confiar que Dios me cuide si yo no me he portado como debo. Esa pregunta, esa actitud es errónea. Yo soy protegido y cuidado porque me ama y porque Él ganó por sus méritos lo que yo recibo. Todo. Eso es otra historia, pero no lo recibes porque te portes bien. Aunque te hayas portado mal, su gracia se manifiesta. Y lo que va a hacer es va a tratar contigo y te va a disciplinar. Pero son dos cosas diferentes. ¿Tú tienes hijos? Vale. Cuando uno tiene hijos, los quiere mucho, ¿no? Es lo normal.
Algunas veces no te dan ganas, pero hay etapas en la vida del hijo que no tiene muchas ganas, pero la verdad es que los quieres. Pero a veces tienes que castigarlos, porque te han hecho una picia de mucho cuidado. Ahora, ese hijo se pone en peligro, tú no vas a ir a por él a ayudarle. Nosotros, padres imperfectos, lo vas a disciplinar igualmente. Claro, se le va a caer el pelo. Nuestro Dios, para que tú y yo recibiéramos algo, mandó a Jesús. Por sus méritos, aunque seamos imperfectos y no siempre demos la talla, Él sigue cumpliendo su parte. Aunque nosotros le negaremos, Él sigue siendo fiel. ¿Significa eso que voy a llegar al cielo? A lo mejor me pierdo el cielo, porque soy un cabrito. Sí, pero a lo mejor me lo pierdo, porque Él me ha disciplinado y yo no me he arrepentido. Pero eso no tiene nada que ver con que Él no manifieste su cuidado, que no manifieste su amor, que no intente llegar a mí. Lo va a hacer, pero la mentira del diablo es hacerte creer que cómo vas a confiar en el Señor cuando no te has portado como debes. ¿Cómo Dios va a responder tu oración por ese enfermo cuando tú no estás dando la talla? Pero vamos a ver, ¿quién eres tú para juzgar eso? ¿Dios quiere sanar a esa persona? Si Dios quiere hablarte por un burro, te hablará por un burro. Y es un burro. No sé si me entendéis lo que quiero decir. El concepto de la gracia nos lo perdemos muchas veces y nos creemos las mentiras del diablo que no tenemos derecho. Es que no tenemos derecho. Nunca. Ni aunque andemos maravillosamente con Dios. Es siempre, siempre por su obra. Siempre, siempre por sus méritos. Siempre. Así que yo, en lugar de decir, ¿cómo me va a hacer esto el Señor? Voy a decir, Señor, te necesito. Y me humillo y le pido ayuda. Sé que no he sido digno, sé que no me porto como esto, pero te necesito y te pido que muevas tu mano. ¿Y sabes qué? Probablemente lo haga. Yo diría al 100% lo hará, a menos que esté disciplinándote. Pero es que eso es lo que tenemos que entender. Sí, Andrés. Si el Señor me dice, eso es todo, esta es la mano, ¿vale? Yo meto la mano, pues me quemo, ¿verdad que me quemo? Sí. Porque no me ha protegido de la quemadura. Entonces, es verdad que eso que dice el Señor, que a mí me encanta leer ese salmo, es una maravilla. Pero claro, también, entre comillas, yo también tengo que hacerle agradable al Señor. Yo no puedo ser un pedazo de cafre bestial y recibir más protección que el otro que lleva una vida agradable. Más no, pero igual sí. Eso no quiere decir que si te ha beseado no pasen cosas, pero esas cosas que pasan, si tú te arrepientes, como pasó con Manasés. ¿Os acordáis que hablamos de Manasés? Manasés fue un perro, no, perrísimo, el peor de los reyes. Hasta que te arrepientes, te estás sufriendo la consecuencia de haber hecho lo que sea, ¿no? Es que aunque haya consecuencias, te da su gracia para sobrellevar las consecuencias. Es que es diferente, es diferente. Sí, claro que sí. Si haces lo que él te ha dicho que no hagas y tiene problemas, pues sí. Te dice, no te cases con fulanita y tú te emperras, no, es que esa la quiero yo para mí. Pues vas a vivir toda tu vida como un infierno. Aguántate. Pero cuando te des cuenta de lo necio que has sido y le digas, Señor, lo siento, me dijiste y no te hice caso, vas a ver su gracia moviéndose en ti para sobrellevar esa relación. Sobrellevarla bien. Hay dos cosas que, bueno, es la que más o menos estamos diciendo. Una cosa es cómo me veo yo a causa de mis acciones erróneas o lo que sea. Una cosa es eso. Y otra cosa es cómo me ve Dios siempre a través del Señor Jesús. O sea, yo me puedo decir 40.000 cosas, es que no soy digno, porque no sé qué, y a lo mejor el día que yo me creo que estoy súper santo, pues hoy sí merezco que tú, pues el Señor me dice, ni ayer ni hoy, lo que te hago siempre es por gracia. Eso es exactamente, Sebastián. Que lo merezcas por tus obras. Estoy diciendo Que nos sentimos mejor. Ahí dice el Salmo, te protegeré de todo mal. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. Vale, pues tú tirando de un precipicio y fuera prueba de Dios, No hay que jugar con eso. si tú sigues su vida. Si tú te vas a donde a ti te da la gana, pues ya veremos a ver. A lo mejor no te matas, pero de normalidad, ¿no? Sí, eso es como yo Porque conocía.
Pues déjate de tonterías y no te pongas. Que tu fe va a llegar, donde pegue el trompazo el coche, va a llegar a la fe allí al barranco. Muy bien. ¿Tú ibas a decir? Eso no es. ¿Risco? ¿No ibas a decir algo? Sí, bueno, que evidentemente Dios hay promesas condicionales, que si no las cumple, pues Dios igual no hace su parte. Ujú. Pero es que, sí, pero eso es una cosa y otra cosa es que su gracia vaya a ser menos dependiendo de lo bien o lo mal que estés. Claro, y de las consecuencias de tus errores. Luego tomas tu decisión, Dios permite que pase lo que pase. Te deja tomar tus decisiones, claro. Pero no significa que su gracia no está ahí. Porque su gracia estuvo cuando te avisó. Su gracia está cuando te pasa el acontecimiento. Y su gracia está para llevarte al arrepentimiento si quieres escucharle. Así que está todo el proceso. Y no es porque tú te lo hayas merecido en ningún punto. Muy bien. Yo no he pronunciado la palabra gracia en ningún momento. ¿La he pronunciado yo? El Señor te libra de todo mal, no de toda gracia. Y cuida de tu vida, pero podemos tenerlo así 3 meses. No, pero el Señor te libra de todo lo mal, se llama hipérbole. Es una figura del lenguaje que se llama hipérbole. Y Dios no nos libra de todo mal. Porque si leemos la Biblia entera, nos enseña que a veces nos permite pasar por circunstancias. Entonces, Pablo mismo dice que pasaba hambre porque no tenía que comer. Un siervo de Dios que creía en el Señor, que predicaba su palabra. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿vale? Que no podemos quedarnos con ese trocito, sino ver el contexto de la Biblia, lo que enseña sobre el tema. Seguimos. Hay salmos patrióticos. Bueno, el pueblo judío ha tenido siempre una identidad muy fuerte. De hecho, eso es lo que les ha ayudado a seguir siendo un pueblo. Si no, no serían un pueblo hace muchos años, hace muchos siglos. Pero esa identidad tan marcada, que ha sido causada también por las persecuciones, porque eso les ha ayudado a hacerse piña, pues ha permitido que sigan siendo una nación con una identidad muy fuerte, ¿vale? Y todavía es hoy que están muy, muy pegados, a pesar de que haya ya muchas diferencias, a pesar de que haya grupos ortodoxos, grupos no ortodoxos y todo eso, aún así forman una nación con mucho apoyo mutuo, ¿verdad? ¿Seguimos? El arrepentimiento también, por supuesto, y tenemos el precioso Salmo 51, el Salmo 32 también, etcétera. Peticiones, vemos ahí también, alabanza. Ya digo que esto no es exhaustivo porque hay muchos más de alabanza y todo, pero de los preceptos, pues hay unos cuantos. Entonces esto simplemente es una división, pero breve. No están todos los salmos que son de cada cosa. Esto puede sonar un poco político, pero la verdad es interesante que un país como este, que tiene tantos sentimientos independentistas, por un lado, por el otro, que expresión tiene un cristiano catalán. Es que no estoy de acuerdo con el gobierno español, el gobierno de independencia, está haciendo, también está haciendo concreto, está haciendo un cristiano, no quiero meter temas políticos, pero ¿qué le correspondería a un cristiano? Puede ser por siempre el gobierno existente, así sea. En este caso no estamos hablando de cualquier gobierno de esto, para tirar, lo que sea, pero hasta dónde llega un poco ese tema. A ver, el tema de acuerdo a los patrones bíblicos sería más o menos así. Yo estoy en una nación con unas leyes, ¿vale? En esas leyes hay unas normativas en cuanto a cómo deben de funcionar y en esas leyes somos una sola nación con varias culturas. Hay formas, de acuerdo a las leyes esas, en las que uno puede buscar otra opción, por ejemplo, la federación u otro sistema de gobierno. ¿Está permitido? Lo que está mal es ir en contra de las leyes en este momento. O sea, no es que estas personas que quieran ellos tener una nación independiente, autónoma y todo eso, no es lo malo. Lo que está mal es que quieren hacerlo quebrantando las leyes. Por ejemplo, el mismo gobierno de Cataluña lo que hace es no respetar las leyes. Vamos a pasar de las leyes que nos dais, pero danos dinero. Vamos a pasar de esto, pero hacer esto por nosotros. Entonces, eso es lo que está mal. Y un creyente, sea de Cataluña, del País Vasco como soy yo, o de otro sitio, que quiera hacer las cosas en contra de la ley que se aprobó y de la que ellos son, pues quizás no estaban en el 76, pero son descendientes, está mal hecho. Eso es incorrecto delante del Señor. Porque además hay alternativas y hay vías para justamente hacerlo. Y como se ha hablado en otras ocasiones, algunos lo han sacado, es
lograr ponerse de acuerdo para decir vamos a cambiar la forma en que la Constitución está establecida para que estas naciones puedan tener otra forma de funcionar. Eso sería totalmente correcto y eso estaría bien. Por otro lado, yo diría que la primera nación de cualquier creyente no es la suya de nacimiento. Ni de Colombia, creo que eras tú, ¿no? Ni yo vasca, ni los valencianos, ni no sé de dónde están los demás aquí, ¿de dónde sois? ¡Oh, Harsa, chiquillo! En fin, Argentina, da igual. Aunque queramos, nuestro país terrenal es un país invitado, es un país donde estuvimos de prestado, o estamos de prestado. Nuestra nación, y lo que nos hace a todos tener una identidad, es la nueva nación, de la que tenemos el pasaporte. También hago esta pregunta porque veo un ejemplo también en la historia que dice otra cosa. Yo veo una nación tan cristiana, protestante como puede ser Irlanda. Creo que la mayoría ya son cristianos protestantes o católicos. No, allí son católicos. Si dices Irlanda, ¿Irlanda del Norte o Irlanda? Irlanda del Sur. Esos son católicos, como los españoles o peor. Sí. Allí hay menos iglesias evangélicas aquí. Claro. Y hubo entonces una guerra hasta que se independizó. Es que ellos estaban independientes y los otros vinieron a imponerse. Por eso, entonces ahí hasta dónde es cuando llegaron que tiene que ser cristiano y no puede salir contra el gobierno y tal. Es una cosa complicada de entender, ¿no? Porque ha visto uno en esta historia muchas independencias que son justas, digamos, muchas guerras de independencia que son justas. Y si se hubiera quedado pensando ese pueblo un poco del concepto cristiano de la situación del gobierno, no hubiese nunca habido independencia. No sé si me explico. Sí, te explicas, pero eso de que nunca hubiera habido independencia, si Dios hubiera querido independencia, hubiera habido. Pero si lo que hay es que yo me levanto en armas contra el otro y nos estamos matando los unos a los otros, habría que considerar si eso es lo que Dios quiere. Claro, y la ecuatorial no hubo guerra. Claro, por independencia ya está, ya hemos tratado y ya está. Entonces hay que ver, se puede tener la independencia sin necesidad. Tú me dices, tenemos que usar las armas para independizarnos. Entonces, ahora llegamos a un acuerdo y decimos, mira, nosotros somos somos una nueva nación y vosotros sois otra, y bueno, somos naciones colindantes, pero punto. Es otra historia. Pero en principio hay que obedecer a los gobernantes. Y si las leyes no son injustas, a ver, no son perfectas porque no lo son y va a haber injusticia, pues yo no tengo ninguna justificación siquiera. Pero luego si lo que voy a hacer es levantarme en armas para matar a los demás, por eso, ojito, ojito. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Pero sí, tenemos que obedecer a las autoridades. Y sí, cuando hay vías alternativas, con más razón. Yo no puedo enseñar qué es lo que ha pasado en Cataluña. Se volvieron locos diciendo que no hacían ni caso y empezó a sublevarse la gente de la calle. Porque si el de arriba no se sujeta, los otros dicen, nosotros tampoco. Y claro, se han tenido unas revueltas ahí, unos follones increíbles. Pero es que es normal, pero ahora no se le da tanto a eso porque como estamos con el rollo de las elecciones... Entonces, eso va a pasar, eso va a pasar. Nosotros tenemos la obligación de sujetarnos a las autoridades. Y orar por nuestras autoridades, dice la palabra de Dios. Inglesa no creo. No, quiero decir que los ingleses tienen que llevar la contraria a todos. Todos van por la derecha, ellos por la izquierda. Y Cataluña, pues una cosa parecida. ¿Seguimos, Juan? Que lleva la contraria. Bueno, por temas. Hay proféticos, como hemos dicho antes, ¿verdad? De Cristo, hay varios, de la humillación, de la coronación, del reino, sobre Israel, sobre Jerusalén. O sea, que hay una serie de salmos proféticos y, por tanto, los tenemos que interpretar como la profecía, ¿no? ¿Sí? Si son salmos proféticos, tendremos que interpretarlos teniendo en cuenta que es el mensaje profético, ¿no? Bueno, lecturas selectas, esos son salmos que gustan, pero... ¿Seguimos? Bueno, está la clasificación estándar, que son las de alabanza y acción de gracias, los penitenciales o arrepentimiento, los históricos, los proféticos, los imprecatorios. ¿Seguimos? Bueno, entonces, lo que sí que se aprende en los salmos es esta realidad, ¿no?
La oración, la alabanza, la adoración son elementos imprescindibles en la vida del creyente. Y la pregunta es, ¿lo es para mí? ¿Realmente yo doy lugar a la adoración? ¿Yo doy lugar a la oración? ¿Yo doy lugar a la alabanza? ¿Yo doy lugar a ¿cuál más? La oración, la alabanza y la adoración. ¿O no lo doy? ¿Cómo estoy haciendo eso? Y nuestras canciones y nuestras alabanzas en la iglesia deben ser menos de qué bien estoy, cómo me cuidas, qué maravilloso eres, para mí todo, qué guay, 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 chuli viruli, que soy maravilloso porque tú dedico a ti, ta. Y más en qué es Él y quién se merece la gloria. Porque muchas de las letras, pero muchas, lo que hablan es de que me hace esto, me hace lo otro, me hace lo otro. Sí, está bien una parte, pero es que hay que exaltarlo por lo que Él es. Entonces ahora hay una tendencia horrorosa de solo pensar en el beneficio mío. Y le canto porque me da. Yo tengo que cantarle aunque no me dé. Como decían, dice que Santa Teresa, no sé si lo decía él, pero no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ¿no? La conocéis. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, oh Dios, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme, oh Dios, tu amor en tal manera que si no hubiera cielo yo te amara y si no hubiera infierno te quisiera. Me he comido un trozo, pero es lo que dice ella. Yo no te amo por lo que me des, te amo por ti. Te amo porque es que ¿qué menos puedo hacer que amarte? Entonces nuestras canciones, nuestra exaltación, nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor, la adoración no tiene nada que ver con lo que Él ha hecho contigo. Cuando estamos adorando no estamos hablándole o no debemos estar hablando de lo que nos ha hecho, eso es la alabanza. La adoración tiene que ver con lo que Él es. Él es lo que Él es eterno, por ejemplo, sin tener que ver nada contigo. Él es todopoderoso sin tener nada que ver contigo. Y puedes exaltarlo por su grandeza, por sus maravillas, por la creación que ha hecho, pero no porque me ha dado esto, me ha dado lo otro, porque esto... No, tenemos que orar y cantarle más por lo que Él es, exaltarlo más por lo que Él es. Porque eso nos falta y es tremendo, tremendo, y es una batalla, de verdad. Pero el agradecimiento es parte de la alabanza, pero eso ya tiene que ver con lo que te da. Uno tiene que ser agradecido siempre. Hay un refrán español que dice que es de mal nacidos el no ser agradecido, ¿no? Entonces, el agradecido es una persona bien nacida. Y qué menos que darle las gracias. Pero lo que estoy hablando es de cuando nos paramos a estar en su presencia, nos tenemos que parar a estar por Él, por Él mismo, no por lo que me dé. Porque aunque no me dé, que yo le pueda querer. Que Él decide de mi vida lo que le dé la gana, pues que yo pueda amarla a pesar de todo. Y esa es la actitud que debemos de cultivar, que falta muchísimo. Hay una carencia real y ya digo, cuando yo oigo las letras... Es que... decía Daniel cuando lo meten en el horno, ¿no? Dice, nuestro Dios nos sacará y si no nos saca no nos arrodillaremos ante ti. Sí, eran nuestros amigos, pero da igual. Pero la realidad es... Sí, no, pero te hemos entendido, que aquí la gente es muy lista, que todos lo sabemos. Entonces... Pero es verdad, o sea, que nosotros le honremos a Él, que sea a Él, porque Él se lo merece, porque Él se lo merece, que le demos a Él el reconocimiento. Cuando me refiero a las letras de las canciones. Sí, hay muchas canciones que las leo y digo, por Dios, es deprimente. Sí, lo que me hace es muchas cosquillas, me siento muy bien y salto y brinco, pero soy yo emocionalmente. Entonces, en cuanto me faltan esas emociones, creo que no estoy adorando al Señor. Y es mentira, porque la adoración no tiene nada que ver con eso. Eso puede ayudarme a entrar, puede ayudarme a centrarme en lo que tengo y en lo que Él es. Pero realmente yo tengo que ir más allá que eso. Eso es como cuando alguien se convierte. Las primeras oraciones de un recién convertido normalmente son por su familia, por los que conoce, por los más cercanos, por mí, por mí, por mí. Como cuando hay niños pequeños. Los niños pequeños, por mí, por mí, por mí. Dame, dame, dame. A medida que crecen, salen del dame, dame y empiezan a pensar en el otro. En la vida espiritual yo lo he visto así. Los recién nacidos en el que el Señor normalmente oran de esa manera. Y yo no les digo nada, porque entiendo que son bebés. Claro, que si ya llevas años en el Señor y sigues orando así, me voy a acercar a ti y te voy a decir, hermano, que ya tú eres grande, pide por otro. ¿Vale? Muy bien.
Entonces, ayuda el escuchar música, aunque sea de fondo, que sea cristiana, porque da otro toque. Está de fondo, pero si tienes oportunidad donde trabajas, a lo mejor, de oír de música de fondo, puede ayudarte cuando estás mal, cuando hay una situación más complicada, porque eso mantiene, digamos, un ambiente distinto. Está ahí de fondo y en tu cerebro de alguna manera está entrando. Hoy, por ejemplo, la primera canción que me gustó de Raúl, yo la tengo ahí reconsagrada en mi corazón porque esa canción fue la primera que escuché yo música cristiana. Y sí, la primera que la estaba escuchando pues era bastante especial, ¿no? Y bueno, voy a escuchar y claro, evidentemente te evoca Todo aquel momento, claro. no sé ni lo que la canción no toca ese plano, o sea, No, pero a ti te tocó especialmente, claro, sí, sí. Evidentemente. Entonces, pues hay canciones que a lo mejor no son tan poéticas o no sé qué, pero se cruzaron en tu vida en un momento súper especial. Claro. Y Dios lo ha utilizado. Y cada vez que la oyes, como te Conmueve tu alma porque evocas esa situación. Eso es cierto, eso es verdad. Y cuántas veces el Señor, si somos personas que nos acostumbramos a cantar y eso, el Señor en momentos dados nos encontramos cantando una canción que tiene que ver con nuestra situación. Y nos está exhortando la misma canción. Es una canción que se canta habitualmente, que la hemos cantado, y de repente nos vemos cantándola. Y justamente nos está hablando el Señor, porque es justamente un mensaje a nuestra situación concreta. Eso lo hace, entonces es bueno cantar. Aparte que rejuvenece, cambia esto, o sea que, aunque Él diga que nos envejecemos, no le hacemos ni caso, por mucho que sea médico, pasamos, pero rejuvenece. ¿Ok? Muy bien. Entonces también hay que derramar el corazón delante del Señor. No sé con quién hablaba el otro día y estaba súper cargado. Digo, chico, vete delante del Señor y derrama tu corazón. Creo que a veces no se hace tanto. Vamos a contarle al otro, al otro, al otro. No, vete delante del Señor, dile cómo estás de hecho polvo, de dolido. Esos son buenos ejemplos. Hay varios salmos así que puedes expresar cómo te sientes. Él no te va a juzgar porque le digas cómo te sientes. No tienes que estar midiendo cada palabra. Luego tú cuando has terminado te das cuenta de que alguna palabra estaba de más y dices, ay, perdona por esto que dije. Pero derrama tu corazón como lo sientes. Que Dios no le tienes que poner cara ni maquillaje. Él ya sabe cómo estás. Él ya sabe cómo eres. Él te ama como eres. Entonces, los salmos nos enseñan que podemos derramar nuestro corazón delante del Señor de esa manera y decir, la verdad es que estoy hecha polvo porque me han hecho esto, me siento tan dolida, lo que sea, tan dolido, lo que sea. Y lo derramas delante y sales nuevo, sales contento, sabes satisfecho porque sabes que te ha oído, Y además sabes que se queda ahí, que es otro riesgo que no se da, que se da cuando lo compartes con quien no debes, ¿verdad? Bueno, y también la adoración pública. Muchos, ya hemos dicho que estos eran el himnario del pueblo de Israel, o sea, ellos lo cantaban en público, juntos. Se sabían, porque entonces no había PowerPoint ni narices, o sea, era te lo sabes o te lo sabes. Y los cantaban y los llevaban y los repetían. Entonces nosotros podemos aprender cómo ellos llevaban y practicarlo un poquito más quizás si vemos que hay una carencia en nuestras vidas. Que los salmos, como todo el resto del Antiguo Testamento, está escrito para nuestra edificación, nuestra enseñanza, ¿verdad? Y nuestro ejemplo, podemos aprender. Muy bien, ¿seguimos? Sí, cómo no. Yo no sé con respecto a esto que estabas hablando, para mí es un tema muy importante. Yo no sé cómo serán en otras iglesias, pero lo que yo veo aquí en esta iglesia es que el tema de cuando se alaba, se alaba, pero en la adoración decae mucho en la congregación, muchísimo. No se adora. Al contrario, yo creo que para mí la alabanza es la introducción para que me lleve a la presencia de Dios. Y a veces es como que estamos todos muy eufóricos en la alabanza y aplaudimos y no sé qué, pero cuando hay la adoración nos sentamos y estamos así, como que esto no va conmigo, y yo creo que se me grande. Es que el Señor dijo que buscaba adoradores, no alabadores. Es lo que busca, entonces. Y cuando tú adoras al Señor, hay una fuerza nueva. Es diferente. Cuando entras en su presencia y lo adoras, es que sales nuevo, sales renovado, ni estrés ni narices.
es que es alucinante. Entras ahí y ya... Pues lo dice ahora, ¿no? No puedo saber, cada persona en su corazón sabrá si está alabando o haciendo lo que sea. Sí que es cierto que la alabanza tiene más ritmo, tiene más no sé qué, y es algo más visual, más físico, ¿no? Y a lo mejor la oración es algo un poquito que te mueve más un poco por dentro, íntimo, y por eso la gente no está apenas al final. Yo creo que es que la forma también te mueve a buscar un poco de remanso, de no estar recitado, ¿no? Una recedencia, ¿no? Sí, es cierto cuando estás adorando, pero también es cierto lo que dice Olga. Muchas veces, y yo lo veo y visito iglesias y lo ves, que la gente está con los ojos abiertos mirando para todos lados y pensando a ver si toca, a ver si ya se acaba esta sección. Y eso ya te habla. Pues a lo mejor está en la prédica haciendo lo mismo, en la alabanza, en la oración y en todo. O sea, es que... Hay una necesidad de adorar y hay una necesidad de entender que es parte del que estoy. Yo el otro día lo hablaba con la hermana que lleva la alabanza en la iglesia y le decía, mira hermana, si la gente va a aprender algo va a ser porque se lo enseñamos cuando hacemos la alabanza y la adoración en la iglesia. Entonces hay que elegir canciones que les ayuden a adorar al Señor. Hay que ayudarles, hay que enseñarles. Si solo hacemos canciones de alabanza, difícilmente van a aprender. Mucha gente, todo su aprendizaje está en lo que ven. Entonces no tenemos que tener ningún reparo en, bueno, aquí lo harán como vuestro pastor diga, que yo aquí no me quiero meter como lo queréis hacer. Pero a veces hay que dar un tiempo para que la gente también pueda expresar su corazón al Señor. ¿Sabes? La alabanza no es solamente que canten. Yo, por ejemplo, en la iglesia, lo que sí que no les dejo es que los que están delante dirigiendo hagan su adoración o su alabanza, no para dirigir, sino personal, con el micrófono. Yo digo, no, en ese momento tú eres un hermano más y levanta tu voz como puedas. Porque si no hacemos una diferencia, y esa es mi opinión, ¿eh? Entonces, tiene que ser que la gente pueda sentirse con libertad para expresar su corazón delante del Señor. Y la verdad, te da gusto cuando ves que gente que no se atrevía se van atreviendo y se van rompiendo esos moldes. Pero tenemos que ser conscientes de que muchas veces fallamos porque no miramos las letras. Yo es que no lo puedo evitar. Yo cosa que pille, cosa que la examino. O sea, es que eso es muy instintivo. Pues me paso tantas horas corrigiendo y viendo cosas que no lo puedo evitar. El otro día me pasaron un montón de documentos para el comité de credenciales y se los corregí todos y se los mandé el domingo por la noche, que no me apetecía nada, la verdad, pero bueno, había que hacerlo, un montón de páginas. Pero es instintivo, yo leo algo y no puedo... mira lo que dice aquí, por Dios, ¿sabes? Cuando cojo una canción o cuando oigo una canción pienso en lo mismo, digo, Dios mío, esta canción solo hable de lo bueno que estoy, lo bien que estoy yo, qué beneficiado estoy yo, y es que a mí eso me da mucha tristeza, mucha tristeza. No, todas no, pero cuando todas las que se cantan son de esa línea, entonces creo que hemos fallado. Bueno, no lo sé, no estoy diciendo que no lo hagáis vosotros bien aquí, solamente digo que, y si nosotros estamos en nuestra casa, que no es malo que adoremos con música nosotros en casa o que cantemos si nos gusta cantar, aunque no tengamos instrumento, que no elijamos solo canciones que hablan de lo... Estoy hablando del domingo en el culto y estoy hablando de tu adoración personal, porque esto de los salmos eran los dos aspectos. Tu adoración personal, tú tienes que elegir qué canciones cantas. Eso de equilibrado, me acuerdo un poquito una señora a veces que se quejaba de todo. Entonces llegó y le dijo al Señor, pero Señor, yo hice todo lo que me dijiste, ¿cómo hicieron eso? Pero de bien, tenía fe y te pedí que me sanaras y aquí estoy. Él me dijo, es que le mandé al médico y no le hiciste caso. Claro. Y no le puede pedir al Señor lo que uno quiera. Sáname, Señor. Pero si no, y a veces comete errores, solamente que es bastante todo milagroso. Claro. Y entonces, sí, para eso ponen los médicos, para eso ponen las personas que les Claro, él usa lo que quiere, lo que hay que saber en cada momento qué es lo que quiere. Pero no podemos caer en exceso de decir, no, es que tiene que, si el Señor lo hace de tal manera o de aquella, pues busca una manera de ayudar. Claro. Él tiene muchas maneras, lo que tenemos que estar abiertos y si andamos y le pedimos al Señor que nos ayude a ser sensibles al Espíritu Santo, vamos a ir reconociendo en cada momento que quiere usar. Yo no tengo ningún problema ir a un médico, voy poco, es verdad, pero pues tampoco me hace falta. Pero, oye, si tengo que ir al médico voy, pero lo que no tiene sentido es, no voy a orar a Dios para que haga un milagro, yo oro por milagros. Yo siempre le digo a los hermanos, mira, yo oro por el milagro. Si Dios decide usar al médico, yo no tengo nada en contra, vamos al médico.
Pero Dios es poderoso para hacer milagros, entonces, y ya está. Que Dios elija. Perdón, voy a insistir. Estás perdonada. Gracias por la gracia. Y lo he comentado también, pero hay una canción y es bíblica. Esa de las ovejas que le mando las abejas para que te piquen. A mí es una canción que no me gusta. ¿Por qué? Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Ahora yo digo una cosa, yo pienso, yo soy una persona nueva. Yo entro en una iglesia evangélica y habla de los enemigos y que no te preocupes porque yo le digo y mando las ovejas para que te piquen, yo cojo la puerta y no me muevas. A mí me parece que eso es confundir a una persona que no sabe de qué va la palabra. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuidado, porque yo tengo una canción, yo no sé, Andrés, yo lo sé, pero no porque... Pero no la como Biblia cántico. quiere decir, A lo mejor no como cántico, sino como enseñanza. Creo que Pero no es así. hay versículos que están sacados del Antiguo Testamento y otros. Claro, que no es así, porque yo De ahí tengo que la pensar diferencia en personas nuevas que no entienden, que no saben la Biblia, que no la conocen. Y entonces me tengo que poner en el lugar de una persona que en una iglesia y dice, bueno, si yo estoy pecando, estoy haciendo las cosas mal, estos hermanos quieren saber lo que piensan. Me mandan las